quiero decir que me costó mucho leer este libro, ¿no? Y yo decía, tengo que decir algo crítico, porque no puede decir que esté todo bien, ¿no? En primer lugar, está muy bien escrito, se lee muy fácilmente, y el conjunto de afirmaciones que Constanza plantea, de avances, están todas realmente respaldadas en evidencia empírica, ¿no? Pero voy a hacerle alguna crítica también. Creo que va a haber material para el segundo libro, que va a continuar, que refiere a avanzar más en las hipótesis de por qué la ciudadanía no ha acompañado o ha disminuido su apoyo, ¿sí?, a estos gobiernos progresistas que han hecho avances tan sustantivos. Creo que tenemos que ser muy críticos en esto, creo que se debe investigar más. Bueno, y sobre estas cuestiones me voy a referir un poquito. Yo me dividí en tres partes. La primera parte, Constanza hace una cosa muy buena conceptualmente, que es tratar de identificar qué decimos cuando nos referimos a la izquierda o a los progresismos. Ella habla de múltiples clasificaciones, de la izquierda buena, la izquierda mala, las criollas, la socialdemócrata, las populistas, todos estos calificativos que es muy difícil, o sea, que resulta muy difícil calificar. Esta era llamada izquierda, sería llamada de muchas izquierdas. Y Constanza adopta una posición que a mí me parece muy rendidora analíticamente, que tiene que ver con la construcción ideológica, ¿sí?, de estas fuerzas políticas y su traducción en políticas públicas. Miren, no es solamente declarativo, díganme el conjunto de políticas públicas que promueve, que lleva, que orienta su orientación ideológica, para decirlo de alguna manera. Quiero decir que esta dificultad de clasificar las izquierdas seguramente va a pasar para clasificar las nuevas derechas que están reiterando en la región. Tal vez hablemos de derechas liberales, de derechas militarizadas o con partidos militares, ¿verdad? Entonces va a haber que vamos a intentar clasificaciones, o sea que esto no pasó con la izquierda, con la diversidad de las izquierdas, sino que seguramente va a pasar con la diversidad de las derechas, que van a ser muy distintas, y sus políticas públicas y sus recortes también van a ser distintos, ¿sí? No crean que todo se asemeja. Bueno, más allá de esto, de este planteo de la dificultad de clasificar a las izquierdas, y como ella opta muy bien, ¿sí?, con respecto a su orientación y su traducción en políticas públicas, Constanza plantea algo que yo lo pondría en cuestión, o por lo menos en debate, que es, en este contexto progresista o de izquierda, realmente ha estado acompañado por el desarrollo de nuevos movimientos sociales, como el indígena, el feminista, y yo acá no estoy tan segura si estos movimientos ya no se venían desarrollando, y el contexto progresista o de izquierda lo que ayudó fue a acelerar la tramitación de sus demandas, ¿no?, y tornarlos más visibles, ¿no? Algo como dice un autor, que es Starrow, ¿no?, o sea, tuvo oportunidades políticas para expresarse, para materializar sus demandas, ¿sí? Bueno, es como una apreciación menor al lado de Maquiavelo, ¿no? Bueno, el segundo punto Constanza muestra muy bien. Entonces, cuando un lector externo dice, pero ¿qué pasó en esta región? Los avances que existieron en materia de políticas públicas, que Constanza lo llama, y a mí me emocionó porque es un clásico, La Gran Transformación, que refiere a un libro de Polanyi, sí, que es un autor húngaro, ¿no?, que en realidad habla de la gran transformación que tiene que ver con la consolidación del capitalismo de mercado, ¿no? Y Constanza dice, bueno, las izquierdas marcaron en este periodo, en esta larga década, porque fue más que una década, pero larga década, una gran transformación. Y que gran transformación que se ve en la mayoría de los países de América Latina, relativa con la estabilidad y renovación democrática, también en la ampliación de ciudadanía a través de la promoción de derechos civiles y sociales, y estos últimos a través de la reconstrucción
y reforzamiento de lo que nosotros llamamos, y en particular para el Cono Sur, los sistemas de protección y bienestar. No hay duda, y Constanza en su libro lo plantea muy bien, que los últimos 15 años fueron excepcionales para la región, porque la región más desigual y más inestable democráticamente, quiero decir desigualdad y inestabilidad económica en la teoría política y con referencia empírica tienen alta correlación. Los países más desiguales son los más inestables democráticamente, ¿sí? En esta larga década, no sé, como que los astros se alinearon, plantearon, vamos a operar en América Latina. Hubo crecimiento, no importa, por commodities, pero crecimiento sostenido. Hubo estabilidad democrática, rotación de fuerzas políticas y lo más importante, hubo redistribución económica. Y esto Constanza lo muestra bien. Y redistribución económica no solo planteado por goteo del crecimiento, sino respaldándose en informes de CEPAL en políticas públicas. La redistribución no fue solamente un derivado del goteo del crecimiento económico, ¿no? Sino que está sustentada en la orientación de políticas públicas. No lo voy a cansar con todas las mejoras que ha tenido la región en términos de políticas públicas, aumento de salario mínimo, disminución de informalidad, derechos laborales colectivos, inversiones o reformas de salud, complementos de seguridad social, transferencias a los sectores vulnerables que no había, que estaban olvidados, y lo más importante es que América Latina inauguró un cuarto pilar, que es el pilar de los nuevos derechos civiles, ¿sí? Que no estaban en cuenta, que tienen que ver con el matrimonio igualitario, con la interrupción amplia o limitada del embarazo según los países, ¿sí? Y en Uruguay se agrega la despenalización y regulación del consumo de marihuana, ¿sí? Como un cuarto pilar civilizatorio y de modernización. Uruguay no escapó a nada de esto. Uruguay tuvo algunas particularidades en el ámbito laboral, además del salario mínimo, estableció, como todos sabemos, los consejos de salario que aumentaron el salario medio. También en el ámbito laboral se incorporaron categorías que estaban totalmente desamparadas, como todos conocemos, rurales y domésticas. Aumentó significativamente la reforma de salud, y comenzó a implementar el sistema de cuidados, que no sabemos si va a continuar. Y quiero decir una cosa, también hubo incrementos importantes en educación. Ya este ataque a la educación brutal, hubo incrementos muy importantes en educación. Lo que no existió fue una reforma radical, porque no hay consenso sobre qué tipo de reforma Uruguay quería llevar a cabo, ¿sí? Pero realmente la infraestructura educativa es mucho mejor y se avanzaron en una cantidad de currícula y en otra cantidad de aspectos, ¿no? Y por supuesto la reforma tributaria, que no todos los países llevaron a cabo, ¿no? Yo le agregaría dos cosas al planteamiento de las políticas públicas que plantea Constanza, sobre todo las que yo estudio, que tienen que ver con el bienestar y la protección. Quiero decir que se incluyeron en el sistema formal de bienestar y protección a casi todos los sectores sociales, por no decir a todos, digo casi todos, por eso de que siempre tal vez quedó alguien al margen, ¿no? Y con eso se disminuyeron sustantivamente las prácticas clientelares en la distribución de bienes públicos, ¿sí? Y esto no es menor para un país subdesarrollado, ¿sí? Para cerrar el comentario, simplemente quiero plantear ese libro que va a escribir Constanza, supongo que lo va a escribir, para hacer el comentario, que tiene que ver cómo este conjunto de cambios que mejoró sustantivamente el bienestar de la población y la forma de vida de la población hizo que las izquierdas en Uruguay y en otros países por momentos perdieran apoyo ciudadano, ¿no? Entonces yo digo, más allá del gasto, más allá de la desaceleración económica, no puede explicar todo, ¿sí? Me atrevo a tirar algunas hipótesis
para discutirlas con ustedes, porque no todo puede ser corrupción, que ya la corrupción no sabemos qué es, de un concepto pasó a ser una palabra elástica, todo entra ahí, ¿sí? Y este tema de seguridad ciudadana que tampoco sabemos, sabemos algo de qué se trata, pero no se precisa, ¿no? O sea, es como una amplitud, ¿no? Y es como una estrategia también del terror, el plantear todo el tiempo esto. Yo, digamos, mis hipótesis van por un lado, que me gustaría como plantearlas, en esta pérdida de apoyo, más allá del debate, de la coyuntura también alimenta esto, que tiene que ver con algo que se está estudiando ahora en América Latina, en otros países donde hubo rotación de gobierno, donde la fuerza de izquierda le dio paso a gobiernos más liberales y conservadores, ¿sí? Que a veces están asociados, bueno, la mayoría de las veces está asociado, que tiene que ver con el bienestar subjetivo. Y esto es muy importante, porque también los avances generan lo que se llama un bienestar subjetivo. ¿Qué es el bienestar subjetivo? Está totalmente asociada a las altas expectativas de bienestar y consumo que tiene la población en general. Pero miren una cosa, los estudios muestran en particular los sectores medios y los sectores medios bajos, ¿sí? Sobre todo luego de atravesar un periodo largo de bonanza, ¿sí? Empieza a plantearse, mire, hay un bienestar subjetivo que no se correlaciona con el nuevo tiempo político, ¿no? Planteado de una manera que nunca se pensó en términos de sociología política, porque yo también soy socióloga, entonces voy a incorporar algo de esto, la movilidad ascendente y el aumento de consumo en los últimos años, ¿sí? Han registrado, están medidos el alza de consumo en los estratos medios y medios bajos, que sobre todo los medios bajos no se diferencia mucho en el cono sur de son prácticamente los estratos populares, ¿sí? Según algunas clasificaciones que hay. ¿Y qué les pasa? ¿Cuál es el rechazo de estos estratos a los gobiernos que no le pueden garantizar este bienestar? ¿Sí? En primer lugar, no aceptan recortes o restricciones en sus niveles de bienestar. Entonces la culpa la tiene siempre el gobierno porque no le garantiza, porque en realidad... Entonces esta parte del bienestar subjetivo es muy importante porque genera reacciones muy viscerales contra los administradores de turno, que a veces no depende, sino que depende de la región de la situación. El segundo punto que han identificado los estudios es que a estos sectores, y miren qué interesante, no los conmueve el discurso de la pobreza, no los conmueve mostrar gráficas que ha disminuido un 40% la pobreza, porque se sienten que no pertenecen más a ese sector. Y los gobiernos insisten mucho en mostrar esas gráficas, pero eso no tiene nada que ver con la respuesta de los grupos motivacionales realizados en Ecuador, realizados en Bolivia, es que no pertenecen, ¿no? Y no saben si recuerdan de haber pertenecido. Pero esto es muy importante a tener en cuenta y creo que esto se desprecia. ¿Qué quiere decir? La pobreza y la desigualdad es problemática, la movilidad ascendente también. Hay otros factores, uno que lo borré porque Constanza me lo pidió. ¡No! ¡Censura! Ahora todo esto lo hace para decir una maniobra para generar expectativas. Tiene que ver con cierta perplejidad o cierta estrategia de acción existente de los movimientos sociales, sobre todo en particular de movimientos civiles. La reforma laboral en Brasil se hizo sin un trabajador en la calle, ¿sí? Y esto responde a las divisiones y fracturas internas de los movimientos, del movimiento social, en particular del movimiento sindical. Y esto debilita mucho defender, ¿sí?, los avances que se obtuvieron en un país con un nivel de informalidad laboral impresionante. Resulta muy difícil defender.
Otro tiene que ver con el sufrimiento de nuevos actores que no se toman, que la política lo toma poco en cuenta, además del movimiento feminista, el movimiento indígena, como tiene que ver con todos los movimientos ecológicos, de protección del medio ambiente y hasta animalistas, que atrae a una cantidad de personas y no atrae otros movimientos. Sin embargo, la política lo desprecia. Y en tercer término, ¿sí?, se agrega la expresión, que lo vemos en Chile, de manifestaciones espontáneas. Y yo quiero decir esto, bárbaro los calificativos, Chile despertó, pero yo les voy a decir una cosa, y esto sí, que viene de la evidencia histórica. Las manifestaciones espontáneas no se sostienen en el tiempo. Promueve cambios momentáneos, pero no se sostienen, y no hay garantías que cambie, que, digamos, variada ese contexto, vuelvan a salir, aunque se les recorte, ¿no? Entonces, a mí me parece que no se está pensando en un malestar de la civilización, ¿sí?, y en la ausencia de actores colectivos que puedan catalizar este tipo de descontento, que tal vez no es un descontento de género, que tal vez no es un descontento económico, capaz tal vez es otro tipo de descontento. Creo que se le ha prestado poca atención, ¿sí? Y estas son cosas que se deberían revisar. Gracias.